Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Es una hermosa mañana del día 25 de octubre del 2020 y estamos aquí transmitiendo en vivo desde casa. Y vamos a preparar nuestros corazones para continuar con nuestro estudio Un hijo en la familia de Dios, basado en el libro Be What You Are, del pastor Warren Wiersbe. Y vamos, antes de orar, pues nada más dar un pequeño avance de cómo va nuestro hermano Enoch. Sigue en estado crítico. Seguimos agradeciendo por sus oraciones. El Señor hace maravillas. Su estado de ánimo es muy bueno, está muy positivo, pero el Señor sabe lo que está haciendo y el testimonio en su momento pues será compartido, ya sea por la familia o por un servidor. El Señor sigue trabajando, las oraciones siguen surtiendo efecto, las misericordias de Dios son hechas nuevas cada mañana y es a ellas a las que nosotros estamos clamándole a Dios, misericordia para nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos míos, y que sea el Señor el que nos enseñe a través de su Espíritu Santo en esta hermosa mañana. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno. Gracias porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuevamente nuestra Biblia, podemos abrir nuestro corazón para recibir instrucción. Instrucción, Padre Santo, que solamente usted nos puede dar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que usted siga haciendo su obra con cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos. Padre Santo, ministrelos a cada uno de ellos en el lugar específico donde se encuentren y permita, Señor, que su gran amor, su gran misericordia, Señor, que su gracia los envuelva. Clamamos a ti, Señor, el Señor que sana, Jehová Rafa, Señor, gracias le damos porque usted sigue obrando y es un hacedor de maravillas. Padre, tómenos en sus manos, guíenos y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, pues la semana pasada estuvimos compartiendo nuevamente lo que es el compañerismo, y en esta semana vamos a continuar nuevamente en este aspecto en lo que nosotros podemos disfrutar la familia de Dios, y es verdaderamente uno de los propósitos de los cuales el Señor ha provisto el compañerismo, que podamos disfrutarla. Sabemos que tenemos libertad, tenemos alimento, tenemos las riquezas de Dios, y el compañerismo es algo que puede ayudarnos en gran manera a poder estar ahora sí recibiendo estas grandes bendiciones por parte de nuestro Señor. La semana pasada, antes de la caída ahí del servidor, estuvimos hablando al final de la clase acerca de este compañerismo, y nuevamente recordamos, como hijos de Dios nos necesitamos los unos a los otros. Y vamos a verlo nuevamente, vamos a recapitular tantito esa última clase y continuamos. Nos necesitamos unos a otros, recordando las palabras de Dios con respecto a Adán. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. De hecho, cuando las personas se quedan solas, ¿qué es lo que empieza a circular por acá arriba? Piénsalo un poquitito. ¿Qué es lo que empieza a mover a las personas? De hecho, dicen que cuando una persona está ociosa, las cosas ahora sí perversas empiezan a surgir. ¿Por qué? Porque dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Algo así dice el dicho, ¿no lo creen? Nos ocupamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer todo. Lo que yo no alcancé a hacer, hay otras personas que pueden hacerlo por nosotros, y ahí es donde empezamos a conectar el rompecabezas, y de esa manera nosotros podemos lograr grandes cosas. También recordamos, no hay lugar en la familia de Dios para llaneros solitarios, recordando Eclesiastés 4, 9 al 12, donde mencionaba, ¿no?, que son mejores dos que uno solo, porque cuando uno tropiece, el otro lo ayudará a levantarse. Y menciona otra serie de cosas ahí en este pasaje, ¿no? Pero todas recordando de que es mejor un trabajo en equipo a estar permaneciendo solos. Entonces, no hay lugar para llaneros solitarios en la obra del Señor, en la familia del Señor. No existe el hermano retraído que está por allá en el rinconcito mientras que los demás están en este otro lado. No existe eso. Es más, cuando el Señor envió a los 70 a predicar, ¿cómo los mandó? Los mandó de 2 en 2. Los mandó en pares. ¿Por qué los mandó en pares? Porque no es bueno que estén solos. Entonces, no hay lugar para llaneros solitarios en lo que respecta a la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de la iglesia primitiva, de acuerdo a Hechos 2, 42, 44 y 46, recordábamos esos versículos la semana pasada y observábamos qué era lo que hacía la iglesia en ese momento. Hablábamos de que ellos perseveraban, ¿sí? Eran constantes en la doctrina, ¿sí? Estaban siendo enseñados, y mediante esa enseñanza ellos iban aprendiendo que era necesaria la comunión unos con otros. Comunión, estaban juntos. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿En qué convivían ellos? En el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Nuevamente, tú eres un creyente y no quieres congregarte. La pregunta es, ¿en serio eres un creyente? ¿De veras eres un creyente? No, es que en la iglesia hay muchos problemas y no sé qué. Claro que hay muchos problemas porque somos personas, existe lo que es la diversidad, y poco a poco el Señor nos va puliendo, va quitando
todo ese tipo de problemáticas. ¿Cómo es que va quitando esa problemática? A medida que va surgiendo, los problemas pueden servir para dos cosas. Uno es para que vayamos madurando. Y si nosotros estamos en Dios, nosotros vamos a ir aprendiendo las lecciones cada que surjan los problemas. Lo otro es que sean piedra de tropiezo. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas hacen caer a otras. Es parte de la problemática, es cierto. Pero, ¿por qué hay problemática? Porque nosotros no tenemos las cosas en común, pero la Escritura dice que aquella iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Creo que tenemos que ir reajustando ahora sí nuestras tuercas, nuestra maquinaria, y observar las cosas que tenemos en común. La semana pasada estuvimos compartiendo de cuántas cosas nosotros tenemos en común como cristianos. Hablábamos, por decir algunas, la vida, hablábamos de la palabra, hablábamos acerca de la adoración en comunión, etcétera. Entonces, si tenemos o manifestamos tener todas las cosas en común, no habrá margen para que exista problemática. En Hechos capítulo 6 encontramos un gran problema dentro de la iglesia. ¿Qué pasó en esa ocasión? Recordando, las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No tenían las cosas en común en ese momento. ¿Por qué? Porque empezaron a velar por sus propios intereses. Pero una vez que se asignaron a los hermanos diáconos, esa problemática terminó. ¿Por qué? Porque las cosas volvieron a estar en común unos con otros. Dice la Escritura que ellos perseveraban, nuevamente eran constantes todos los días, ¿sí? Unánimes cada día en el templo. Ellos se reunían siempre estaban juntos, comían en las casas. Nos dice que ellos cada que se juntaban eran personas alegres, eran personas sencillas de corazón. Esa era la actitud de la iglesia primitiva, una actitud que nosotros debemos de perseguir, una actitud que siempre debemos de buscar y encontrar. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta actitud? El resultado es que el pueblo puede adorar ahora sí en unidad, ¿sí? Alababan a Dios. ¿Quiénes? La iglesia alababa a Dios. Los hijos de Dios se juntaban y alababan a Dios. Hechos 2:47. Esto impacta a la comunidad, teniendo favor con todo el pueblo. Nuevamente, cuando la iglesia tiene en común todas las cosas, cuando la iglesia es uno, va a impactar a la ciudad, va a impactar a la comunidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que el Señor hacía y hace todavía cuando la iglesia es una. Es como un solo equipo, es una persona, y el Señor sigue cumpliendo lo que dice su palabra. ¿Estamos ganando para el Señor a los que han de ser salvos cada día? ¿O qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos fallando? ¿Acaso es por medio del compañerismo? Y nuevamente les voy a pedir, mis amados hermanos, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirlo y vamos a estar compartiendo. Recuerden, vamos tratando de hacer esta clase un tanto interactiva. ¿Por qué? Ahorita viene la pregunta a contestar. Dice el encabezado, ministrando a través del compañerismo. ¿De qué maneras crees que podamos ministrar por medio del compañerismo? Y eso es lo que quiero que puedas compartir, escribir un poquitito. ¿De qué manera podemos ministrar por medio del compañerismo? ¿A poco se puede servir por medio del compañerismo? El compañerismo no se trata nada más de algo social, o
hay oportunidad para poder hacer algo por medio de él. ¿El compañerismo cristiano tiene algún propósito? Desde luego que lo tiene. Hermano, hermana, medítalo un poquitito y expresa tus ideas y vamos compartiéndolas. Vamos abriendo este foro para compartir nuestras ideas. Nosotros verdaderamente podemos ministrar por medio del compañerismo. Muy bien, mis amados hermanos, ¿cómo podemos ministrar por medio del compañerismo? Bien, nuevamente, cuando hablamos de ministrar es servir. No nos vayamos por otro tipo de cosas raras por allí, de lo que también connota la palabra ministrar, sino vamos por el área de servir, en este caso específico. En primer lugar, cuando hablamos de compañerismo cristiano, esto significa que nos vamos a preocupar los unos por los otros. Debemos de preocuparnos. Si nosotros no nos preocupamos por los demás, tenemos un serio problema. ¿Por qué tenemos un serio problema? Desde que Adán y Eva cayeron, ¿quién se preocupó por ellos? Es decir, pues no había más humanidad que se preocupara. Sí, no había más humanidad, pero el Dios Altísimo se preocupó por ellos e inmediatamente se presentó para presentar un rescate por ellos. Porque la orden era que el día que ellos pecaran, que ellos desobedecieran, pues iban a morir. Pero independientemente de que sí se cumplió esa sentencia, Él se presenta y busca escucharlos. Dios se preocupó por Adán y Eva y presenta un sacrificio para perdón de pecados, en este caso, para que no murieran físicamente en ese momento y pudieran seguir sus vidas bajo un nuevo orden, el orden que el pecado trajo en ese momento. La maldición de Adán, con el sudor de tu cabeza, vas a comer, ¿no? Los problemas para Eva, no se diga los problemas para la serpiente. Posteriormente ocurrieron otros problemas con Caín, que se agravó todavía más la maldición a la hora de que la tierra diera su fruto. Entonces, ¿qué pasa? Dios se preocupó, pero cuando hablamos del compañerismo cristiano, debe de existir una preocupación los unos por los otros. De hecho, cuando nosotros hablamos de esta frase, los unos a los otros o los unos por los otros, esta frase se utiliza 50 veces al menos en el Nuevo Testamento. 50 veces se enfatiza los unos a los otros. ¿Y qué es lo que el Señor entonces nos quiere decir con esta frase? Lo que nos quiere decir el Señor es que a través de el trabajo realizado los unos a los otros es la manera en la que nosotros nos podemos ministrar. Esta frase lo describe perfectamente. ¿Cómo? ¿Cómo es que los unos a los otros nos podemos ministrar? Vamos a analizar algunas de las porciones bíblicas que nos dicen cómo nos estaremos ministrando. Y vamos por la primera. Por ahí la hermana Yuli acaba de escribir: mediante el compañerismo podemos interceder unos por otros, podemos darnos la mano unos a otros y sobre todo a disfrutar juntos a Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, compartir esa fe. Amén, hermana, amén. ¿Se dan cuenta? Interceder unos por otros, estar al tanto, rogando, suplicándole al Señor para que el Señor obre en favor de ¿quién? ¿Propio? No, de los demás. Darnos la mano, ayudarnos, como mencionaba en Eclesiastés, ¿no? Cuando uno cae, el otro es para ayudarlo, no es para aventarlo más abajo, no, es para ayudarnos e impulsarnos a que nuestra fe crezca. Gracias, hermana Yuli, por el comentario. Vamos a ver la primer
manera en la que nosotros podemos ministrarnos. Y la primera manera es amándonos los unos a los otros. Dice la Escritura en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Es muy interesante la manera en la que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros, sus discípulos, hijos de Dios, que hay un mandamiento nuevo. Para aquel tiempo, ellos no habían tenido esta perspectiva de dicho mandamiento. Pero el Señor les dice, hay un mandamiento, ¿sí? Tenían ellos que había que amar a Dios, tenían que había que amar al prójimo, pero ahora le está diciendo, hey, no nada más vamos a tomar al prójimo como alguien externo, sino que también nos incluye a los que estamos juntos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la gran pregunta de aquel escriba fariseo que decía, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, de repente como que nos gusta fingir demencia, ¿verdad? Ya, no, pues es que mi prójimo, pues, ¿quién es mi prójimo? Puede ser los que están aquí a un lado, o a lo mejor mi prójimo nada más se refiere a alguien que yo no conozco y se encuentra por allá afuera, y a ellos pues tenemos que amarles. Mientras tanto, aquí entre nosotros estamos, empezamos, ¿no? Con rencilla y todo eso. No, el Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y ese amor que nos vamos a reflejar los unos a los otros debe de ser ese mismo amor que Él ha reflejado desde que estaba allá con el Padre, cuando viene con nosotros y hoy que se encuentra nuevamente a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo manifestó el Señor ese amor para con nosotros? Véanlo. Si Jesús y el Padre son uno, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? ¿Qué tanto fue la manera en que amó Dios al mundo que provocó una respuesta? Y esta respuesta que provocó el Señor, ¿cuál fue? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dio lo mejor de sí, vamos a decirlo, a ese Hijo amado en quien Él tiene complacencia, lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observen la manera en la que el Señor nos ha amado. Y no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Observen, ¿qué hizo el Señor? Él dio su vida por ti, la dio por mí. Entonces, ¿cómo nos está pidiendo el Señor que nos amemos? Dice, como yo los he amado, así también que se amen los unos a los otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que el Señor nos está diciendo!, ¿verdad? Tenemos que amarnos como el Señor nos ama. ¿Qué tan dispuesto estás para amar a los demás de esa misma manera? ¿Hasta dónde llega tu sacrificio? Romanos 12:1, entrega por las misericordias de Dios cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué tanto te vas a sacrificar tú por tus compañeros, por tus hermanos en Cristo? El Señor lo hizo. ¿Estamos dispuestos a hacer ese sacrificio nuestro por nuestros hermanos? Amén. Dice la Escritura en el verso 35 algo que nos define. En esto conocerán que son todos mis discípulos, todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Mencionaba hace ratito que en la iglesia primitiva había algo que movía a las personas para tener favor con el pueblo, y una vez que ganaban ese favor con el pueblo, las personas venían a Cristo.
había una unidad. Y en ese amor que existía en la iglesia primitiva, eso estaba manifestando que el Señor estaba con ellos. Si nosotros tenemos ese amor unos con otros dentro del círculo de la iglesia, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas que están afuera, las personas que aún no han creído, pueden ser tus familiares, tus vecinos, tus amigos, no lo sé, todos los lugares donde tú tengas una relación, ya sea personal o una relación con algún tipo de influencia, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que tú eres un verdadero discípulo del Señor. Y si tú eres un discípulo del Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra nos está diciendo que tú eres un hijo de Dios y lo estás manifestando por medio del reflejo del amor de Dios hacia los demás. Cuando nos amamos los unos a los otros, nosotros ministramos a los demás. ¿Por qué? Bien se nos ha mencionado, ¿verdad? Aquella frase del libro de Círculos Concéntricos, que el amor cubre, ¿sí?, o suple necesidades. Puede suplir necesidades. Y esas necesidades, cuando hablamos de ellas, pueden ser necesidad física, puede ser necesidad emocional, puede ser una necesidad espiritual. Con el amor, cuando nos ministramos, también debemos de darnos cuenta que el amor cubre multitud de pecados. Y no quiero decir, mis amados hermanos, que cuando hablamos de este amor, nosotros vamos a solapar el pecado de los demás. No, cuando dice que el amor cubre multitud de pecados, esto indica que por amor, tanto a Dios como al prójimo, cuando éste se arrepiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar todo tipo de pecados. Aún las 70 veces 7 que el Señor dijo, vamos a ser capaces de amar a las personas. ¿Nos podemos amar los unos a los otros? ¿O es algo que pudiéramos decir físicamente imposible? No, mis amados hermanos, nos podemos ministrar y es necesario el amor para que nosotros podamos ayudarnos, servirnos unos a otros. La segunda manera de ministrarnos es mediante la sujeción o someternos los unos a los otros. Y vaya que esa parte es algo así como que, ¡qué difícil es esto! Sí, sí es difícil. ¿Por qué? Porque nos gusta ser almas libres. Entonces, cuando llega el momento de estar bajo autoridad, sobre todo en estos tiempos, ¿qué pensamos de la autoridad? Hablando de un mundo posmoderno, nosotros nos gusta cuestionar todo tipo de autoridad. La palabra nos dice, sométanse unos a otros en el temor o la reverencia de Cristo, y esto lo encontramos en Efesios 5:21. Ahí se me fue el orden un poquito a la hora de animar las frases, pero no pasa nada. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero el mundo, ¿qué es lo que nos ha dictaminado acerca de la autoridad? A partir de, ¿qué vendría siendo? De los 60 en adelante, ¿cómo ha ido cambiando nuestra visión, nuestro respeto sobre nuestras autoridades? ¿Verdaderamente respetamos nuestras autoridades o ya no existe algún tipo de respeto para ellas, sean seculares o sean dentro de la congregación? Piénsenlo un momentito, hermanos maestros, ¿cómo era su autoridad en el salón de clases? Algunos que les gusta 20, 30 años atrás, los que les tocó ser maestros en esa época, saben que el maestro era como un segundo padre, una segunda madre. ¿Por qué? Porque tenían toda la autoridad
sobre nosotros, los hijos que nos tocó cursar en esos tiempos, sea primaria, secundaria, preparatoria, no importa. El maestro era una autoridad que debía ser respetada. Pero ahora, ¿dónde está el respeto hacia los maestros? Existe cierto respeto, no vamos a negar de que si hay personas que todavía tienen valores y lo hacen, pero si nosotros nos damos cuenta cuando nuestro hijo hace algo, ¿con qué actitud vamos nosotros delante de los maestros? Y cuando ellos nos explican qué ocurrió, muchas veces tomamos la actitud de seguir defendiendo a nuestro hijo. Mi hijo no es así, usted está equivocada. Espérate, la persona, el maestro, es quien está viendo a nuestro hijo actuar mal y nos dice, y nosotros que nos la pasamos más tiempo en el trabajo o separados de ellos, no conocemos todo lo que son nuestros hijos, entonces cuestionamos la autoridad del maestro y aquí tenemos problemas. Nuevamente, es parte del mundo posmoderno cuestionar autoridad. Si hablamos de una autoridad política, no hay mucho que decir. La cuestionamos. Si hablamos de la autoridad de padres a hijos, pues hay hogares donde los hijos gobiernan a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Tenemos un problema muy serio con respecto a lo que viene siendo el sujetarse a las autoridades. Y la pregunta es, ¿de qué manera nos puede afectar esto a nosotros al momento de sujetarnos a Dios si no nos gusta sujetarnos a nadie? Dentro del compañerismo cristiano, es cierto, la palabra nos indica que tenemos personas que están, ahora sí, con rango de autoridad sobre nosotros. Sin embargo, dice que cuando tengamos ese rango de autoridad, no debemos de considerarnos superiores, sino que los demás son superiores. Es donde entra la gran paradoja del cristianismo. El que quiera ser mayor tiene que hacerse el menor de todos o servidor de todos. Entonces, debemos de aprender a sujetarnos, a someternos unos a otros. ¿En qué aspecto nosotros nos podemos someter en ese temor de Cristo, en esa reverencia de Cristo? Nuevamente, si el Señor nos ha otorgado de un poder especial para realizar una tarea en específico, ¿qué significa esto? Significa que habrá cosas que nosotros no podamos realizar y que otros hermanos estarán más capacitados para hacer, y es ahí donde un proyecto o un ministerio está floreciendo, está trabajando. Nosotros tenemos que contribuir al sujetarnos, si se nos pide ayuda, realizarlo. Hay que utilizar también nuestros talentos y también ellos son necesarios para contribuir en el crecimiento del reino de Cristo. Y como mencionaba, todos tenemos habilidades distintas, no llaneros solitarios, nuevamente, no llaneros solitarios. Nos necesitamos los unos a los otros, y muchas personas que han sido puestas por Dios en lugares de autoridad, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos, no en una santa reverencia como decir al sumo pontífice de la iglesia tradicional, no. ¿Cómo es esa relación a la cual nosotros nos vamos a sujetar? Nos vamos a sujetar de acuerdo a lo que la Escritura dice. Nos amamos los unos a los otros, nos sujetamos, ¿para qué? Para que el reino crezca. Si el líder nos está llevando a un lugar que es un despeñadero, tiempo, ahí la sujeción va a tener cierto problemita. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a mencionar en qué momento tenemos que dar alto y corregir. Mucho ojo, no es una fe ciega. La fe ciega va con Dios. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, el Señor nos va moviendo y debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo, unánimes. Entonces,
Debemos de aprender a someternos y esto nos va a ayudar a ministrarnos. La siguiente característica o manera de ministrarnos unos a otros, y otra vez quedó al revés ahí la diapositiva, es que nosotros nos debemos de alentar los unos a los otros. Primero a los Tesalonicenses 4:18 nos dice, por cierto, esos NBH es la nueva Biblia de los hispanos, ¿sí? Esa es la versión que estoy proyectando en lugar de la Reina Valera 60, está muy cerquita, lo que menciona por cuestión de vocabulario es que la estoy utilizando. Dice primero a los Tesalonicenses 4:18, por tanto, confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. Aliéntense, hay que animarnos. Y sabemos que cuando hablamos de animarnos, tenemos que estarnos echando porras, vamos a decirlo, unos a otros. ¿Cómo que echando porras? Si no es un deporte esto que estamos haciendo. No, muchas veces venimos cargados y traemos tanta carga que vemos a los hermanos y, ay, pobre hermano, nomás nos compadecemos, pero no hacemos absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que la palabra nos dice? ¿De qué manera el compañerismo cristiano nos puede ayudar con nuestras cargas? Dice, por tanto, confórtense o aliéntense unos a otros. Nosotros, como mencionó nuestra hermana Yuli, ¿no? Nos vamos a poder ayudar. Tenemos que observar qué cargas tienen las personas para poder sobrellevarlas los unos a los otros. Si nosotros vemos cargado al hermano y lo dejamos ahí en su miseria, creo que hay un problema serio dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos animarnos nosotros? Si tienes un problema, vamos a decirlo, emocional, ¿de qué manera podemos ayudar a la persona? No se trata de ir y sobar el lomo nada más, ya hermanito, está bien, está bien. No, se trata de escuchar a los hermanos y si el Señor te dio sabiduría, que ya hablamos atrás, o pídele sabiduría en el instante, el Señor nos puede ayudar a dar un buen consejo en dicho momento, a dar esas palabras que la persona necesita. De esa forma nosotros podemos confortar a las personas. Por allá en Colosenses capítulo 4 dice la Escritura, perseverad en la oración, versículo 2 en adelante, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Vean lo que la palabra dice. Esto es con los de afuera. Si nosotros oramos, el Señor nos da palabra para saber cómo responderle. Palabra sazonada con sal y gracia. Cuando hablamos de animarnos los unos a los otros, no significa que porque tengo toda la confianza del mundo contigo, voy a llegar ásperamente y te voy a decir, es que tu problema es este y te estás comportando mal. No. Debemos de ser sabios también con los de adentro. Si no somos sabios, si no sabemos cómo responder y respondemos mal, no vamos a animar a la persona, sino a veces también la podemos hundir más. Pero ¿qué dice la Escritura? Tenemos que aprender a exhortarnos o animarnos, a confortarnos, a alentarnos los unos con los otros. ¿Y con qué palabras? Observábamos en Hebreos 10 la semana pasada, con qué palabras nos podemos nosotros animar. Eso lo vimos la semana pasada. Nosotros nos podemos animar los unos a los otros. ¿Y cuál va a ser el resultado? La persona puede descansar aún en medio de sus problemas. Entonces, mis amados hermanos, podemos alentarnos,
los unos a los otros. La cuarta manera de poder ministrarnos, mis amados hermanos, y esto pasa cuando hace uno copy-paste, que si uno queda mal, los demás siguen igual, ¿no? ¿Cómo es esa cuarta manera de ministrarnos? Es cuidándonos los unos a los otros. Primera los Corintios 12, 25 en su segunda parte nos dice, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Quién cuida de ti, hermano? ¿Quién cuida de mí? Nuestro Señor Jesucristo nos cuida, amén. Pero sabes, tú eres parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es tu deber, es mi deber, cuidarnos los unos a los otros. Y no es que vamos a estar cuidándonos la espalda, no, ¿quién va a venir y quién nos va? No, tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. Tenemos una lucha espiritual que, si bien sabemos, muchas veces es bastante intensa. Nosotros debemos de aprender a cuidarnos unos a otros. Todo el capítulo 12 nos habla nuevamente acerca de estos dones espirituales y hace una mención de una gran lista que el Espíritu reparte como Él quiere. Estos dones tienen un propósito que ahorita vamos a ver. ¿Cómo vamos a utilizar nuestros dones para cuidarnos unos a otros? ¿De qué manera vamos a tener ese cuidado? El capítulo 13 nos dice que ocupamos amarnos, ocupamos tener ese amor que nos regresa a la primera forma de ministrar, amarnos como el Señor nos amó. Si nosotros no tenemos ese amor, no nos vamos a cuidar. Si hacemos las cosas por vanagloria, si las hacemos nada más para que nos vean, no va a servir de nada para uno. Posiblemente sí ayude a alguien de alguna forma, sí puede haber una bendición para la otra persona, pero la bendición no es para uno propio si lo hacemos por el medio equivocado. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? Los miembros, o sea, usted, su servidor, debemos de tener el cuidado o el mismo cuidado los unos por los otros. Debemos de estar al tanto de nuestras necesidades. Volvemos, pueden ser físicas, emocionales, espirituales, y de esa manera darnos el cuidado que ocupamos. Y es una manera en la que nos ministramos unos a otros, como familia. ¿Qué sucede cuando hay alguien enfermo? No vamos y buscamos cómo cuidarle, o se enfermó, al rato se alivia, no pasa nada. Si entramos en esa actitud, pues bueno, cada quien sabe lo que hace, pero estamos demostrando una gran falta de amor. Debemos de mantener ese cuidado que ocurre unos por los otros. La siguiente manera de ministrar, dice cuarta, creo que ya es la quinta, es perdonándonos los unos a los otros. Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Si hablamos nosotros acerca de lo que es el perdón de Dios, entonces tenemos que aprender a seguirlo. Hablamos nuevamente a ese primer punto del amor que cubre multitud de pecados. ¿Cómo es posible entonces que nosotros no podamos perdonar a las personas si decimos que tenemos ese amor de Cristo, si decimos que amamos como Cristo? Si nosotros hay rencor en nuestro corazón, tenemos ese rencor en nuestro corazón, no queremos perdonar. Es más, cuando nos acercamos a las personas y es una persona a quien consideramos de que hay alguna rencilla o hay algo que me molesta a la hora de saludarlos, no le dirijo ni la mirada, tu corazón tiene un problema. Y si tú no puedes perdonar a esa persona, ¿qué crees? ¿Qué crees lo que dice la Escritura? No estás siendo amable, no estás siendo misericordioso y no estás perdonando. Y esto es un mandato, perdonándose. No es un mandato, no es una opción. ¿Por qué? Porque Cristo
nos perdonó, porque Dios nos perdonó por medio de Jesús. Y si nosotros estamos reflejando a Jesús en medio del compañerismo, parte de esa administración es perdonar. En 1 Corintios capítulo 5 encontramos un problema grave en la iglesia, y la iglesia estaba como dormida en sus laureles. Llega a oídos de Pablo, se enfrenta a la situación, y si hay un juicio a este hermano, tiene que entrar a disciplina. Y en esa disciplina, dirían algunos, lo excomulgaron. ¿Qué pasó con este hermano? Pues tenía a la esposa de su papá, a su madrastra, le gustó y se quedó con ella. Pablo lo reprende, el Señor los está reprendiendo a través del apóstol Pablo, y en su segunda carta o epístola a los Corintios encontramos que esta persona se arrepintió, restituyó. ¿Y qué es lo que hace la persona? Pide perdón. ¿Y qué hace la iglesia? Lo perdona y lo restaura. Y el apóstol, cuando escucha esto, les dice: yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque es parte de la administración en ese compañerismo cristiano. Si la persona ya se arrepintió, ya confesó sus pecados, ¿qué queda a la congregación? Perdonar. Perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó muchas cosas a nosotros y nos sigue perdonando muchas cosas. Todavía nos seguimos equivocando y nos seguimos arrepintiendo y seguimos confesando, y el Señor perdona. Y si el Señor perdona todas tus maldades, todas tus iniquidades, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano o a tu hermana? El Señor nos perdona por medio de Jesucristo. Y vaya, repito nuevamente lo que ya mencioné con respecto a lo que es el Padre Nuestro, ¿no? Allá en Mateo capítulo 6. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojo, ese es el anzuelo por el cual nosotros podemos morir, ¿no? Cuidadito, no debemos de ser rencorosos, debemos de perdonar. El perdón te va a hacer libre. ¿Estás dispuesto a tener esta libertad en Cristo? Aprendiendo a perdonar. Déjalo ir, suelta ese rencor, no des lugar a la amargura dentro de tu corazón. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, ya me queda poquito tiempo, ya para ir cerrando nuestra clase del día de hoy. La última manera ya es la sexta y dice todavía la cuarta, vaya. Alguien estaba medio dormido cuando estaba haciendo las diapositivas. Romanos 14, 19 y 15, 2 nos hablan de que debemos de edificarnos unos a otros. Nuevamente, ¿de qué manera nos edificamos unos a otros? Pues dice la Escritura: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muchas veces nosotros tenemos una mala interpretación en algunas cosas y decimos: es que tú no debes de agradar a los demás. Si tú haces las cosas para agradar a los demás y no agradar a Dios, entonces estás frito. Sí, cierto. Si tú te olvidaste de Dios y estás tratando nomás de agradar a las personas, estás frito. Pero aquí la palabra nos está diciendo algo muy importante: agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y quién es bueno? Dios. Dios es bueno. ¿Quién es bueno? Jesucristo. Él es bueno. Entonces, si nosotros vamos a agradar a las personas con lo que es bueno, ¿de qué manera el Señor define lo que es bueno en nosotros? Si lo definimos en tal como somos, no hay nada bueno en mí. Pero si Jesucristo y el Espíritu Santo mora en mí, y ellos, en este caso el Espíritu, ha dispuesto que tienes algo específico para dar a los demás, mediante ese don, tú puedes ayudar a edificar el cuerpo de Cristo por medio de utilizar ese don al servicio de los demás, ministrando a través del compañerismo. Tienes un don espiritual y dices que lo usas, pero lo usas allá escondidito, pero es como que si tomaras ese talento y lo escondieras, lo enterraras,
no lo estás usando aquí donde corresponde o con quienes corresponde y lo tienes por allá escondido, guardado, entonces estás fallando. Debemos de edificarnos. Eso es lo que debemos de hacer. Somos piedras vivas y como tales vamos construyendo ese templo del Señor, ese edificio de Dios. El cuerpo de Cristo somos nosotros y de esa manera nosotros somos edificados. Estas son unas cuantas maneras de cómo podemos ministrarnos por medio del compañerismo. ¿Podrás mencionar algunas otras? Ya estamos por terminar la clase, pero todavía puedes escribir si por ahí se te ocurre alguna otra forma de ministrarnos. Nos podemos retroalimentar, mis amados hermanos, y utiliza ese espacio ahí del chat. Menciona de qué manera crees tú que puedas contribuir, en este caso, para ministrar, o cómo podemos ministrarte por medio del compañerismo. Mis amados hermanos, el compañerismo consiste en compartirnos a los demás. Roy Hession mencionó en su libro Camino al Calvario, la única base que define el compañerismo verdadero con Dios y con los hombres es vivir abiertamente con ambos. Y esto nos conduce a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Nuevamente dice la Escritura, ya se me colgó ahí, no salió el versículo, ahí lo tenemos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Observen, compañerismo con nosotros. En este caso lo escribió el apóstol, pero en nuestro caso es como iglesia, compañerismo como iglesia. Y nuestra comunión como iglesia verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta en realidad cómo es que el compañerismo cristiano nos relaciona con Dios? Cuando nos ministramos, cuando nos servimos unos a otros, en todos estos aspectos, en realidad, sí, nos estamos sirviendo entre seres humanos, pero estamos también sirviendo a Dios, quien es el único que merece toda honra y gloria. ¿Se dan cuenta los grandes beneficios que tenemos de ese compañerismo dentro de la familia de Dios? Servimos a Dios a través de Él. Y busquemos, mis amados hermanos, que en todo momento busquemos estar agradando a Dios, sirviéndole por medio de la unidad, recordando que cuando nosotros somos uno, las personas, en este caso, la gente que no conoce a Dios, va a reconocer que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Señor lo envió a nosotros y que es el camino para llegar al Padre. Mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Vamos a orar. No olviden seguir orando por nuestros hermanos enfermos y esperamos en Dios que pronto podamos estar juntos en este compañerismo cristiano, físico en este caso. Mientras tanto, tengámoslo de una manera virtual, y si tienen manera de visitarse unos a otros, que estén dentro de ese círculo sano en estos tiempos, practíquenlo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Padre Santo, le damos por esta bendición de poder tener compañerismo. Padre Santo, en el nombre de Jesús rogamos que usted haga su voluntad en nuestras vidas y nos ayude, Padre Santo, a reconocer que somos hijos de Dios. Y usted, Padre Santo, como hijos, nos ha predispuesto para que podamos gozar, Señor, de sus grandes bendiciones por medio de la unidad, por medio de formar parte del cuerpo de Cristo. Señor, gracias le damos porque usted nos sigue tratando. Gracias, Señor, porque nos sigue edificando, nos sigue, Padre Santo, haciendo o conduciendo, en este caso, a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Limpie nuestras faltas, limpie todo aquello, Señor,
que no sea digno de ti, y permita, Señor, que pronto reflejemos todos a Jesús como un solo cuerpo. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos, hermanos, en comunión unos con otros. Ahora continuaremos con el culto. Dios me les bendiga. Amén.